Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto para mí muy entrañable, donde vamos a presentar un libro de un extraordinario psicoanalista y amigo, Víctor Corman, que está hoy con nosotros, todo un lujo tenerlo, y que vamos a compartir con todos los asistentes. En la mesa nos acompañan unos colegas también y amigos de lujo. Está Mercedes Puchora a mi izquierda, que fue presidente de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Está también a mi izquierda Gerardo Gutiérrez, que estuvo manteniendo en la Universidad Complutense un barco insignia de psicoanálisis en España con el máster de psicoanálisis, y Eduardo Chamorro acompañándole también en la mesa y en la misma línea, y nuestra presidenta ejecutiva de la agrupación Ángel Garma, Belén Rico. El acto es en coordinación también con la sección de psicología, a la que siempre agradecemos todo el apoyo que nos brinda. Unas palabras para introducir el evento, y bueno, comentaros que muchos dicen que el psicoanálisis ya parece que está pasado de uso, que está, algunos dicen incluso anticuado. Muchos agoreros anuncian esto, pero yo creo que goza de muy buena salud, y en cuanto sigue produciendo el libro como el que hoy vamos a presentar, de Víctor Corman, y que nos permite aquí en el Ateneo reunirnos, dialogar, pensar y confrontar espero, los lectores, ¿no?, cuando termine el evento, porque está el libro aquí a vuestra disposición, con un pensamiento como el que tiene Víctor, muy vivo, lúcido y creativo, alejado del peligro de un dogmático que me interroga, que siente el terror por la pregunta y que se apoya en un sistema de creencias buscando conformar lo ya sabido, siempre y cuando lo nuevo, lo que supone interrogaciones y tierras por descubrir, le produce miedo y se refugia en sus fronteras. Yo de Víctor Corman, a mí me ha dado fuerza, se ha aprendido mucho, que el psicoanálisis seguirá navegando con fuerza a un medio de situaciones, de ciclones y tormentas. Víctor, nos has enseñado a muchas generaciones de psicoanalistas hoy con tus libros, con tus lecturas, que ser psicoanalistas es un poco ser aventurero, también subversivo, y adentrarnos a navegar, aun sabiendo que tendremos que soportar tempestades y huracanes. Y yo me siento alineado con un pensamiento psicoanalítico que ve nuestra disciplina con gran potencial y con múltiples líneas a desarrollar, no en aquellos que se convierten en dogmáticos de una teoría, y realmente podamos navegar por los múltiples cauces que el psicoanálisis tiene hoy abierto en este momento. Aquí en la agrupación Ángel Garma, como sabéis, cada día participamos con vosotros en una transferencia de trabajo hasta vuestra casa, y que gracias a vuestra presencia e intervenciones nos confrontan con nuestro pensamiento psicoanalítico. Os podré decir que psicoanalistas como Víctor nos han enseñado a hablar de nuestras intervenciones creativas y espontáneas en la clínica, más que de nuestra erudición y nuestras imposiciones teóricas. Y esta agrupación, la Ángel Garma, la sección de psicología, posibilita precisamente un espacio de pensamiento libre y abierto. Yo creo que hoy en día, para emprender cada viaje analítico con nuestros pacientes, debemos poner muchas cosas en nuestra maleta, porque nunca sabemos con qué clima nos encontramos. Ningún autor puede ser una balsa salvavidas cuando nos enfrentamos con el sufrimiento del sujeto, porque quedaría solo mi deseo de flotar y llegar a tierra firme. Pero lo que sí que está claro, Víctor, es que un libro como el tuyo no va a faltar en mi maleta. Un agradecimiento a Víctor por mi parte, por la agrupación Ángel Garma, a todos los que habéis venido, a los colegas que están en la mesa. Un agradecimiento por ese libro, a tu manera, precisamente, esa manera tuya tan especial, tan cálida, y que me permite avanzar, pensar y recrear en cada sesión, acordándome de ti,
un psicoanálisis muy vivo en este siglo XXI. Muchas gracias y le paso la palabra a Belén. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Hoy tenemos una tarde con Víctor Corman, para nosotros un referente, un amigo, un gran colega, pero bueno, pues para todos los que hasta el día de hoy no se habían acercado a la figura que es Víctor Corman, pues diremos que es psiquiatra, psicoanalista, psicoterapeuta, doctor por la Universidad Complutense, médico residente y médico adjunto del Departamento de Internación del Servicio de Psicopatología del Hospital Gregorio Araoz Alfaro, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, durante el periodo que fue de los años 68 a 77. Inició su formación en Buenos Aires, la continuó después en París, y él reside en Barcelona desde el año 77. La verdad es que el currículum de Víctor es enorme. Yo sé que si lo leo se va a enfadar conmigo, así que por lo tanto lo voy a dejar aquí. Me estaba mirando con cara como diciendo, no leerá la página de la parte de atrás del libro completa. No, pero el libro que está expuesto de una manera estupenda en el inicio de la sala, la parte de atrás, podrán disfrutar de todo el recorrido profesional de Víctor. Antes de empezar con esta charla entre amigos y colegas en esta mesa tan bonita que tenemos hoy en este Ateneo esta tarde, voy a darle la palabra a Víctor, porque Víctor quería decirnos algo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí presentes, tanto en el auditorio como en la mesa. Seré breve, quería hacer una pequeña introducción, porque quería plantear de descentrar este encuentro de mi libro y centrarlo y hacer un homenaje en este contexto a Gerardo Gutiérrez y Eduardo Chamorro por su trabajo de introducción dentro del mundo universitario del psicoanálisis. Pido para ellos un aplauso. Bueno, pues tras este pequeño guiño que nos había pedido Víctor al principio de la mesa, porque quería este homenaje precisamente al trabajo que Gerardo y Eduardo han hecho por el psicoanálisis en este país, le voy a pasar la palabra a Mercedes Puchol. Mercedes Puchol es psicóloga, especialista en psicología clínica y psicoanalista, miembro titular con función didacta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, sociedad componente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la IPA, de la que ha formado parte de diversos comités y departamentos durante los años 2020 al 21 y 2022 al 23, que fue presidenta de la APM. Actualmente es miembro del Comité Internacional Journal of Psychoanalysis, de la comisión organizadora de los encuentros de psicoanalistas de lengua castellana y del Comité de la Federación Europea de Psicoanálisis para la organización del Congreso Europeo de Psicoanálisis para Estudiantes Universitarios. Ha presentado y publicado diversas conferencias y artículos en foros y publicaciones nacionales e internacionales, y trabaja en consulta privada con adultos, niños y adolescentes. Es un placer volver de nuevo a tener en el Ateneo a Mercedes. Mercedes, cuando quieras. Muchas gracias, Belén. En primer lugar, deseo agradecer a Belén Rico y a Alfonso Gómez, así como al Ateneo de Madrid, su invitación a participar en este acto de presentación del libro de Víctor Corman, Psicoanálisis del siglo XXI a mi manera, junto con Eduardo Chamorro y Gerardo Gutiérrez. Yo también me quiero realmente unir al homenaje a ambos, lo que es un gran placer y un honor para mí. Y muy especialmente deseo agradecer a Víctor Corman la generosa autoría de este libro, en el que despliega y profundiza en todo un amplio conjunto de temas de gran envergadura y relevancia para el psicoanálisis actual. Es por ello que pienso que es un libro sumamente contemporáneo,
fruto de un intenso trabajo de elaboración personal de su autor que viene desarrollando desde larga data y del que da cuenta el subtítulo del mismo, A mi manera. Con un lenguaje claro, cercano y rico en metáforas, Víctor Corman nos brinda un viaje por las Ítacas del psicoanálisis, guiado por la brújula del vértice de la pasión por el mismo. Viaje lleno de aventuras y de experiencias, parafraseando el poema Ítaca de Cavafis, que estimula al lector a interrogarse sobre cada una de las cuestiones tratadas y a desarrollar un pensamiento psicoanalítico propio, a la manera del lector, en torno a las mismas. Por todo ello, y tratando de hacer honor al libro que nos convoca, es que voy a tratar de establecer un diálogo con algunas de las ideas que Víctor Corman despliega en él y que personalmente han despertado y evocado en mí un especial interés. Diálogo que me llevará inevitablemente a dejar muchas otras de lado por el restringido espacio de tiempo con el que cuento y que desafortunadamente me será imposible abordar. Lo que, sin embargo, el lector de este libro sí podrá hacer, a través de su propio diálogo interno con el autor, que le permitirá el despliegue de un nuevo acto creativo, eminentemente singular, en diálogo con el del propio autor como receptor-lector de esta obra. Desde el primer capítulo, La sociedad actual y el sujeto psíquico contemporáneo, Víctor Corman nos presenta las fuertes imbricaciones que existen entre lo psíquico y lo social. Si para Freud la psicología individual es, desde el comienzo mismo, simultáneamente, psicología social, para Víctor Corman lo psíquico es lo social subjetivado, en la medida en que otorga una anterioridad lógica a lo sociofamiliar, que recibe en su seno al recién nacido y, a partir de ahí, establece una continuidad e imbricación entre lo psíquico y lo social. Conjuntamente, el cuerpo también tiene un lugar preponderante para Corman, de forma que lo social, la psique y el cuerpo establecen vínculos complejos, no lineales ni directos, en una dialéctica multidimensional que articula las tres vertientes. En relación con esta perspectiva, que de entrada comparto, me interesaría preguntarle a Víctor Corman si, desde su enfoque, consideraría que pudiera existir una discriminación entre producción de subjetividad y constitución del psiquismo, entendiendo la constitución del psiquismo como la referida a todo el conjunto de variables universales que nos constituyen como sujetos psíquicos y se mantienen permanentes, a diferencia de la producción de subjetividad, que estaría relacionada con todo aquello que muta en función de las diversas modificaciones de los contextos socioculturales e históricos, produciendo cambios en la mentalidad y forma de vida de las personas. ¿Y si hablásemos de nuestras clínicas?, nos conmina Corman, a modo de pregunta en el siguiente capítulo. Pregunta fundamental, a la que se responde y no responde con honestidad, haciendo un recorrido detallado por la suya propia. Quisiera destacar su propuesta de retorno a la clínica, frente al hiperteoricismo, que, a su vez, va de la mano de una estrecha articulación entre teoría y clínica, desde la singularidad y complejidad de cada caso particular, como plantea Corman. En este contexto, también el autor pone de relieve la singularidad de cada analista y los modos con que cada uno se apropia creativamente de la rica herencia psicoanalítica, frente a la mera repetición y veneración de los maestros, lo que me parece de suma importancia y enlaza con los conceptos de metabolización e identificación, a los que Víctor Corman otorga un lugar preponderante en su obra. Dado que personalmente otorgo un especial valor a la posibilidad de percibir las huellas del encadenamiento histórico de los otros que nos han precedido como base de nuestra disciplina psicoanalítica, desearía evocar a los Baranger y Mom cuando ya hacia el año 1982 nos recomendaban transitar por esquemas múltiples, haciendo sin eclecticismo confusional nuestra propia cosecha de varios de ellos y sin banalizaciones y simplificaciones conceptuales, me atrevería a añadir yo en el momento actual. Pues la clínica es más variada que nuestros esquemas, decían, y no nos regatea las oportunidades de inventar.
Previamente, y en este contexto de especial florecimiento del psicoanálisis argentino, David Lieberman en el año 1976 se adelantó, a mi juicio, a todo un conjunto de cuestiones epistemológicas del psicoanálisis contemporáneo, cuando sostuvo que los conceptos teórico-técnicos de las diversas escuelas podrían ser rescatados de una caja de herramientas metafórica que el analista usa inadvertidamente en la sesión y deliberadamente cuando estudia estas mismas sesiones fuera de las mismas. En este contexto, pienso como Víctor Corman que en relación a las teorías sobre las que se sostienen las prácticas clínicas de cada psicoanalista, son imprescindibles las metabolizaciones íntimas de sus articuladores conceptuales. Este es, en mi criterio, un punto clave. En la medida en que una buena integración teórico-clínica y la creatividad de nuestra clínica, pienso que hoy en día pasa por la posibilidad de establecer un diálogo interno con las teorías y los autores que impida las identificaciones alienantes. Estas, a diferencia de las verdaderas identificaciones, se caracterizan por la inmetabolización o falta de apropiación de la herencia recibida, siguiendo a Freud, y las entiendo como una especie de identificación en bloque o adhesiva a una teoría o a la persona concreta de un autor o maestro. En relación con todo lo dicho, quisiera destacar el concepto de teorización flotante de Pierre Alañé, a cuyo pensamiento Víctor Corman le dedica el capítulo 6 de su libro bajo el título Líneas directrices de la obra de Pierre Alañé. De acuerdo a Víctor Corman, con los términos teorización flotante, Pierre Alañé hace una referencia específica a la tarea creativa que el analista puede desarrollar mientras sigue paso a paso el discurso del paciente en la sesión. Esa escucha presupone una inevitable puesta en juego, pero no de forma dogmática, del bagaje de conocimientos teóricos que le son propios y que dan fundamento a la praxis de cada uno. Implica también ir eligiendo o conectando los conceptos pertinentes y más acordes al material que se está escuchando. Pero, además y mientras tanto, ir gestando nuevas ideas a los efectos de inventar intervenciones singularizadas para cada paciente. En el capítulo 3 titulado El oficio de analista, Víctor Corman considera al analista como una especie de artesano de la palabra y de la transferencia, y considera que el psicoanálisis tradicional, renovado y actualizado sigue siendo su referente para precisar lo que acontece en las psicoterapias, si bien no define al psicoanálisis por el número de sesiones, sino por la producción de efectos analíticos. Desde mi punto de vista, la matriz del vínculo transferencia-contratransferencia, que alberga y conecta a través de dos polos los psiquismos del paciente y del analista, por el lado del paciente la asociación libre y por el lado del analista la atención flotante, es el modelo de base del psicoanálisis, propio de la llamada cura clásica, y la referencia hacia la cual tendemos, más allá de las posibles variaciones técnicas y los cambios del encuadre o del dispositivo, de acuerdo a cada paciente y situación clínica. Partiendo, por tanto, de que el mayor número de sesiones ha sido, sigue siendo, un elemento importante del encuadre para la profundización y desarrollo de un proceso psicoanalítico, considero que el trabajo analítico, lo que diferenciaría del proceso analítico propio de un psicoanálisis en toda regla, va más allá de un número determinado de sesiones para su realización. En este sentido, pienso que el encuadre interno del analista es el garante que permite que el encuadre externo pueda variar de acuerdo a la singularidad del paciente y del encuentro y diálogo analítico, para que se pueda producir una dinámica creativa en el seno de la sesión analítica. Conjuntamente, Víctor Corman considera que hoy en día suele ser necesario hacer un tratamiento de la demanda para que haya una demanda de trabajo que sea más analítica. En este sentido, concuerdo con él en que, en la actualidad, puede ser necesario todo un tiempo de trabajo previo que permita trabajar la demanda de análisis, y en que es importante recrear algunos conceptos
y forjar nuevas modalidades de intervención, más acordes con lo que se presenta en la clínica actual. En este sentido, considero que es importante, en una variedad de situaciones que se nos presentan, ayudar al paciente a crear pensamientos y desarrollar su aparato para pensarlos y, en última instancia, apropiarse de los mismos. Crear tejido psíquico, nos dice Víctor Korman. Para el autor de este libro, no solo el consultante es singular, sino que también lo es el analista, de forma que entre ambos se crea o configura una relación única, irrepetible e íntima, en la mayoría de los casos y transferencial, tal y como generosamente nos lo muestra a través del caso que él llama Alex Víctor, para resaltar este encuentro analítico, en el capítulo dedicado a la teoría y clínica de las adicciones. Clínica de las adicciones en la que podemos vislumbrar el importante logro de un analista, Víctor, que logra que su paciente, Alex, pueda transformar lo compulsivo adictivo en sintomático, al poder sentir y o instalar la angustia señal frente a esos hábitos, así como abrirse a nuevas experiencias creativas. En este contexto me parece pertinente traer a colación la noción de analizabilidad, que conceptualizó Carlos Paz en el año 1971, como un concepto que surgía de una consideración multidimensional, que abarcaba al paciente, al posible analista y al ambiente total entre ambos. Desde esta perspectiva netamente contemporánea, la analizabilidad se constituye, por tanto, como un concepto abierto, que no depende tanto de la organización psicopatológica del paciente, sino de las características y posibilidades singulares de cada encuentro analítico y, por tanto, de la relación entre un paciente y un analista determinados. En este marco, desearía hacer mención del posicionamiento de Víctor Korman en relación a los diagnósticos. Establezco los diagnósticos, si lo hago, dice el autor, cuando los tratamientos se suspenden o terminan. Diagnosticar conlleva una dosis de violencia frente a la que conviene estar precavidos. No se puede ni debe condensar una vida entera bajo una etiqueta. Creo que es necesario realizar, cuando se puede, un primer diagnóstico de la organización psíquica, la llamada habitualmente estructura clínica. Personalmente concuerdo con la posición de Víctor Korman a este respecto, a quien la teoría de la complejidad le permitió evitar los determinismos lineales, y considero que el peligro de los diagnósticos radica fundamentalmente en el uso que sirve para cosificar o cerrar las posibilidades evolutivas de un paciente, lo que nos sitúa ante un problema no solo ético, sino incluso antropológico y ontológico. Problema ligado a la supresión del principio de impredictibilidad, que es aquel que Hannah Arendt consideraba como el propiamente humano, en la medida en que nos diferencia del robot. Funcionamiento robótico que en la actualidad está tomando la forma, que a mi juicio se viene gestando desde comienzos del siglo pasado, del eclipse de la razón comunicativa en una sociedad tecnologizada, parafraseando a Adela Cortina. En relación con todo este asunto, quisiera resaltar lo que Víctor Korman nos propone en el capítulo titulado Sonata Opus 20, en el que plantea que si en nuestra mente como analistas no están articuladas repetición y transformación, difícilmente habrá aperturas originales para los pacientes. Desde su perspectiva, con la que concuerdo plenamente, se requiere que el analista vislumbre posibilidades allí donde aparentemente no las hay, para que se puedan desplegar los posibles de cada quien. Pienso que este es también un acto analítico generador de esperanza, lo que me lleva a recordar a Donald Meltzer cuando decía que una de las características de la función paterna es ser generadora de esperanza. Tomando en cuenta todas estas consideraciones y cautelas en relación con el mal uso del diagnóstico, también como analistas necesitamos de una especie de brújula o mapa que nos permita situarnos frente a la problemática de la persona que viene a consultarnos. Desde esta perspectiva, Víctor Korman, en el capítulo titulado La pluralidad de las defensas psíquicas, considera que la clínica psicoanalítica exige la inmersión en la problemática psíquica de un sujeto singular, único, que genera también transferencias idiosincrásicas.
Frente a ciertas elaboraciones, en especial las vinculadas a los agrupamientos nosográficos, que establecen posibilidades diagnósticas demasiado rígidas y esquemáticas, Víctor Corman considera que en todo sujeto psíquico coexistirían y operarían de manera combinada, aunque con intensidades diferentes en cada caso, ciertas defensas, a las que califica de organizadoras estructurantes de la psique, como son la represión, renegación, forclusión y clivaje-disociación, asociado a la proyección masiva, bautizando con el nombre de clivo-proyección al acoplamiento entre estas dos últimas. Su planteamiento de la pluralidad de defensas organizadoras de las dinámicas psíquicas en todos los sujetos viene a sostener la necesidad de que en cada caso clínico se aborden de manera diferenciada los 4 retornos que resalta. Cuestiona de este modo la correlación biunívoca de la estructura clínica de un sujeto con un único mecanismo de defensa propio y exclusivo, prestando atención a la complejidad de la mente. Bajo el nombre de cuadros con insuficiente resignificación retroactiva edípica, que denomina con las siglas CIRRE, engloba a los así llamados caso límite o fronterizos. Si bien estaría de acuerdo con que la nomenclatura de límites pudiera ser válida en la creación de ciertas nosografías psicopatológicas, Víctor Corman considera que las palabras paciente fronterizo o caso límite inducen a la falsa idea de una línea divisoria, que separaría 2 organizaciones clínicas o 2 partes de la personalidad, la neurótica y la psicótica, y que por añadidura esos vocablos sugieren que los borderlines estarían muy cerca de esa línea divisoria, o a un lado u otro de la misma. Dado que los CIRRE, o sea, los cuadros con insuficiente resignificación retroactiva edípica, podrían considerarse como el paradigma de la existencia de una pluralidad de defensas organizadoras de la psique, propone incluso cambiar por estos cuadros el punto de partida clásico de la nosografía psicoanalítica, las neurosis. En relación con todo lo expuesto, estaría de acuerdo con Víctor Corman en que lo fundamental es ver cuáles son el tipo de funcionamientos psíquicos y la dinámica psíquica de la persona en el momento en que nos consultan. Y en mi caso incluiría las reacciones contratransferenciales que el paciente me convoca para tratar de analizarlas y elaborarlas en la medida de lo posible. Por otra parte, si como muy bien vislumbra Víctor Corman, los así llamados pacientes límites o fronterizos responderían, en líneas generales, a cuadros con insuficiente resignificación retroactiva edípica, considero que partiendo de una concepción ampliada de la analizabilidad que marca nuestra práctica psicoanalítica actual y que, como he destacado anteriormente, no está necesariamente vinculada al psicodiagnóstico y a la psicopatología, también se ha ido produciendo una extensión del campo clínico. Esta extensión del campo clínico considera los funcionamientos no neuróticos no solo como paradigmáticos de la clínica contemporánea, sino también como constitutivos de las bases de un nuevo paradigma. Nuevo paradigma en el que la noción de límite como desafío puede adquirir el sentido no solo de barrera, sino también de un territorio de pasaje y o de transformación. Es por ello que pienso que el referirse a pacientes en los límites de la analizabilidad, más que a pacientes límites sin más, da mayor cuenta del trabajo propio del encuentro entre paciente y analista en el que profundiza Víctor Corman. Por último, desearía ponderar la caracterización de la transferencia que Víctor Corman elabora en el capítulo 5, teniendo muy en cuenta el complejo rol jugado por las identificaciones en la estructuración del aparato psíquico de un sujeto. Para el autor, los recién nacidos comienzan a ser objeto de transferencias parentales que son identificantes, lo que Víctor Corman denomina como proceso proyección identificante parental. A través de este proceso, que considera que responde a una concepción copernicana sobre la identificación, a los infantes se les implantan rasgos psíquicos que ellos acaban transformando en propios. Por este motivo, el autor piensa que en la cura analítica es imposible trabajar con las identificaciones como si ellas no estuvieran combinadas y entreveradas entre sí.
Estar entretejidas es la forma de existencia de las identificaciones en la nueva psique, nos dice Víctor Corman. Debido a ello, considera que las identificaciones se transforman de un modo indirecto, a partir de un trabajo de todo el aparato psíquico para que se produzca un retejido de la trama identificatoria. Sin considerarse por ello pesimista, Víctor Corman piensa que en vez de hablar de desidentificaciones, lo oportuno sería remodelaciones, que implican la generación de conmociones y reorganizaciones, así como la desujeción de los efectos alienantes que conllevan. En este sentido, quisiera traer a colación una publicación de referencia en relación con la problemática identificatoria. Los huéspedes del yo, las identificaciones y desidentificaciones en la clínica psicoanalítica, cuya editora, además de coautora, es Teresa Olmos, y en la que participaron todo un conjunto de psicoanalistas contemporáneos de distintos pensamientos y culturas psicoanalíticas. En este libro, del que yo publiqué una reseña en la revista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, pienso que el pensamiento clínico que nos muestran sus distintos autores estaría en consonancia con la aseveración de Víctor Corman cuando dice que de lo que fundamentalmente se trata es de una labor de retejido de la trama identificatoria o de una recomposición del ensamblaje de las identificaciones. Es por ello que pienso que la noción de desidentificación da cuenta de este proceso en un sentido más bien descriptivo, pues precisamente Teresa Olmos, editora del libro mencionado, presentó en el Congreso de la Federación Europea de Psicoanálisis del año pasado una ponencia que llevó por título Los huéspedes del yo, las identificaciones y sus deconstrucciones, reconstrucciones en la clínica psicoanalítica. Y ya para concluir, desearía dar de nuevo las gracias con fuerza a Víctor Corman por este libro, que siguiendo sus propias palabras nos permite, sobre el fondo de la insoslayable dependencia respecto del otro, más la independencia relativa, lograda progresivamente y potenciada mediante el tratamiento, la posibilidad de resubjetivar todo aquello que hemos recibido de nuestros ancestros. La ya mencionada función del hijo incluye hacer algo interesante con la herencia psíquica recibida. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad es que ha sido un recorrido por el libro de Víctor francamente delicioso. Y has tocado temas que verdaderamente son novedosos en esta exposición que hace Víctor en su libro y que bueno, que vuelvo a repetir que lo tenemos ahí en la entrada de la sala. Tener en la mesa profesionales tan importantes de larguísimo recorrido profesional e intelectual que ninguno quiere que la lectura de su currículum sea tan amplio como realmente es un poco para mí una censura. Así que por lo tanto les convoco a que por favor lean Wikipedia, porque yo no puedo leer currículum largos porque entonces luego me regañan por detrás. Pero bueno, simple y llanamente para presentar así escuetamente, le doy la palabra a Gerardo Gutiérrez Sánchez, psicoanalista. Ha desarrollado toda su vida profesional académica en la Universidad Complutense y es en esta universidad en la que ha estado presente en todos los proyectos que siempre han tenido que ver con el psicoanálisis. Bueno, Gerardo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a los organizadores. En primer lugar, mi satisfacción por volver a presentar un libro de mi compañero y amigo. Su amistad ya se ha notado, ¿no? Con lo del homenaje que te agradecemos enormemente. Son ya muchos los años que venimos compartiendo lecturas, espacios, amistades y visitas culturales. Pero aún así, siento un cierto sonrojo por comentar con alguna que otra crítica su penúltimo libro sobre el psicoanálisis del siglo XXI, porque Víctor lleva muchísimo en su mochila. Trabajó mucho tiempo en Buenos Aires como psiquiatra, lleva un montón de años operando en Barcelona como psicoanalista, se lo ha leído todo, de Freud, de Melanie Klein, de Lacan,
de filósofos varios, de científicos, de lingüistas, de ensayistas, de buena literatura. Es un hombre de cultura y es un escritor prolífico. Muchos conoceréis su oficio de analista, que se ha mencionado hace un momento, y el Antes de la droga qué, o el Espacio psicoanalítico, entre otros. Pero hay un dato que es definitivo. Su tesis doctoral sobre la identificación que se convirtió en doctor, que le convirtió en doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ha dado lugar a 10 libros. Ahora comprenderéis por qué me refería a él como a este libro como su penúltimo libro. Eh, en este psicoanálisis del siglo XXI, a mi manera, retoma una cuestión que le preocupa hace ya bastante tiempo y que resumo para los que no lo han podido leer todavía. El mundo ha cambiado muchísimo en pocos años. La incontestable influencia de lo social ha dado un vuelco. Lo social está cambiando y a peor. Y eso se ha de percibir en las consultas. Los consultantes han cambiado y sus demandas al psicoanalista también. Los ideales del yo se han transformado en menos de una generación. Hay que tener en cuenta los procesos identificatorios actuales. Un notable incremento de la angustia, denominando la ansiedad para que parezca menos preocupante, y de las defensas frente a la misma. Sin embargo, el psicoanálisis y la clínica psicoanalítica se mantienen bastante iguales a como lo dejaron la desaparición de sus fundadores, Freud, Klein, Lacan y algunos otros. Por tanto, para Víctor Korman es necesaria una renovación del psicoanálisis. Propone llevar a cabo una revisión de los conceptos y una actualización del método. No hay que renunciar a la asociación libre, pero con frecuencia esta se presenta muy dificultosa. Y también de las técnicas. Ahí sí él considera que hay mucho por hacer. En base a esto, el libro es una propuesta teórica asentada en la teoría de la complejidad acerca de una organización del psiquismo que tiene que ver con el abanico de las identificaciones, todo ello ya ha hablado nuestra compañera, incluidas aquellas que se establecen por influencia de lo social, con la compleja intervención de las diferentes defensas. Y es también una propuesta clínica consistente para trabajar psicoanalíticamente, en especial con un tipo de consultantes que él caracteriza, yo creo que en 3 posibles grupos. Por una parte estaría el paciente clásico del freudismo, podríamos decir, el consultante que él llama contemporáneo y un tipo especial que denomina FIRRE, como acaba de decir nuestra compañera. Este libro tiene algo de legado, porque reúne muchas cosas, trabajadas ya en diferentes escritos, seminarios, conferencias, hasta en prólogos y presentaciones del libro. Pero eso no quiere decir que no haya legados posteriores. Muy probablemente sentirá en breve la necesidad de hacer actualizaciones, alguna puesta en línea. Pero lo más importante es que este libro es un notable ejercicio de libertad creativa y una invitación al debate y a las aportaciones personales sobre el tema. Lo dice varias veces, incluso afirma, no quiero elogios, quiero críticas, debate. Te tomo la palabra y aporto algunas cosas que me han sugerido la lectura, especialmente la del capítulo 12, que titulas Pluralidad de las defensas organizadoras de la psique. A este respecto, unos comentarios sobre 3 conceptos o técnicas que podrían ser, según tú, objeto de cierta renovación: lo inconsciente, la repetición y la transferencia. En determinado momento, dices que la teoría de la complejidad te ha permitido renovar conceptos como el de inconsciente, entre otros, aunque no explicitas el carácter de tal renovación. Y bien, valiéndome de esa invitación a que hablemos de nuestros modelos teóricos y clínicos, te diré que en muchas lecturas psicoanalíticas echo de menos una diferencia clara entre inconsciente y reprimido. Ya Freud afirma
que no son lo mismo. Y dice más, todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Hay lo inconsciente que nunca estuvo en la conciencia, que no cuenta con representación y por tanto no puede ser reprimido porque, como sabemos, la represión actúa sobre la representación. Aquellas primeras vivencias de satisfacción o de dolor no tienen representación. Son inscripciones, trazos, que constituyen las representaciones cosa de Freud. Significantes sin significado, permanentemente cargadas, solo portadoras de goce, que habrán de permanecer necesariamente inconscientes. Tomo estas palabras de nuestro también amigo Jorge Marugán, que acaba de entrar hace un rato, en su libro De Freud a Lacan. Ese entiendo yo que es el inconsciente genuino, el que es de alguna manera una cierta presentación de lo real. Y otra cosa es el inconsciente reprimido, que es de lo que hablamos siempre que nos referimos a la idea de lo inconsciente. Porque, como decía también a su manera Agustín García Calvo, una cosa es lo inconsciente de abajo, de lo que nada se puede saber y de lo que no se puede hablar. Y otra bien diferente es el inconsciente de arriba, que sería lo reprimido. Me parece que nos es muy importante evitar la banalización de un concepto fuerte como pocos, que está en el núcleo mismo y en la justificación de nuestras teorizaciones y de nuestro oficio de analistas. En no pocas formas de psicoterapia o de análisis supuestamente psicoanalíticos, se habla de inconsciente cuando se está mencionando más bien lo preconsciente, ni siquiera lo reprimido. No se trata de apropiarse de nada, sino de establecer los límites y mantener la riqueza de los conceptos, y que cada uno defina claramente lo suyo. Por lo que hace a la repetición como la pulsión de muerte, lanzaste hace tiempo y mantienes la siguiente pregunta. Me pregunto, dices tú, me pregunto seriamente y también les pregunto a ustedes si la repetición es consecuencia de la acción de la pulsión de muerte o es la perseverancia del ser en ser lo que se es. La perseverancia del ser en ser lo que se es. Yo necesito diferenciar entre repetición y compulsión a la repetición. La repetición la entiendo al servicio del principio del placer. Busca satisfacción en sus múltiples caras, incluso bajo forma de daño a otro, a venganza, por ejemplo, o a uno mismo, el masoquismo, por ejemplo. Otra cosa bien distinta es sentirme compelido a la búsqueda de una satisfacción en exceso, de una satisfacción definitiva, que antes o después, si no lo frena Eros, arrasa con todo, especialmente, específicamente, con el deseo. Esta es para mí la compulsión a la repetición, cara clínica de la pulsión de muerte. No creo decirte, por supuesto, nada nuevo a ti con esto. Sin embargo, tú sí propones algo que considero nuevo para mí, la repetición como perseverancia del ser en ser lo que se es. ¿No te parece que eso tiene que ver con la pulsión de muerte? En la medida en que ese ser se negaría machaconamente a todos los cambios y las transformaciones que acarrean el lenguaje y el deseo. Y curiosamente, me hace pensar en algunos rasgos que dibujas para representar a tus pacientes contemporáneos, a quienes imagino diciendo: vengo a solucionar esto o aquello, pero sin moverme de mi ser, de lo que soy y de cómo soy. Sobre la transferencia y su posible renovación, hay tanto que decir que sobrepasa en mucho el marco de esta presentación, pero diré algo de lo que pienso mediante una metáfora bastante tonta, por cierto. Me compré hace poco unos zapatos e hice a los pocos días este comentario. El único problema que les encuentro es que son demasiado cómodos. Y seguí.
Querría que me sujeten, querría que me contengan, que me sirvan para controlar mi marcha, los movimientos a veces caprichosos y a veces descontrolados de mis pies. Algo de eso espero de la transferencia. Estoy totalmente de acuerdo en que el ser humano es transferente siempre, aunque hay diferencias radicales entre la transferencia analítica con la transferencia analítica, por parte del que transfiere y por parte del analista. A lo mejor no se trata de salir, no estar en el lugar en el que quiere colocarte la transferencia del analizante, sino tener un lugar otro, bastante despersonalizado. La transferencia no tiene que resultar necesariamente cómoda o amable para el analizante. Víctor insiste en la presencia simultánea de toda clase de defensas en las diferentes estructuras. Ya hablaremos de ese concepto, a las que añade el clivaje seguido de la proyección que vincula mucho a este nuevo estado de cosas. Me parece clave la presencia de la represión en todos los sujetos, cuando menos la represión primaria, porque de lo contrario tendríamos que hablar de los niños lobo o de sujetos cualquiera, pero en los albores de su existencia, no tomados todavía por el lenguaje. Pero no está tan clara para mí la presencia de la renegación desmentida o el repudio, forclusión, en sujetos neuróticos, siempre y cuando los pensemos, tanto a la forclusión como a la desmentida, actuando frente a ciertas representaciones fundamentales para la constitución del psiquismo, a saber, lo que sé, la castración, la diferencia de los sexos, la falta simbólica, etc. Y no como defensas puramente reactivas frente a experiencias dolorosas o decepcionantes puntuales, que claro que sí lo hay. Respecto a la cuestión del uso de la noción de estructura, haces un magnífico recorrido, Lalande, Lévi-Strauss, Ferrat-de Mora y, por supuesto, Lacan. Estructuras cerradas, con vías de paso, cuadros complejos y cambiantes. He creído percibir que, a pesar de tu oposición crítica respecto a la noción de estructura, tú mismo vacilas y afirmas en forma contundente en determinado momento que no puedes sostener que haya puentes que permitan pasar de una organización neurótica a una psicosis, ni en la dirección opuesta, y que lo mismo vale para las perversiones. Coincido totalmente con la idea de la rigidez y cosificación con que se utiliza la noción de estructura. La estructura ha de servir para distinguir y diferenciar lo necesario, que sería la estructura, y lo contingente. Lo voy a comparar con un campo que conozco un poco. En la cuentística popular de tradición oral se establecen dos categorías bien definidas, el tipo y los motivos. El tipo se refiere a un argumento claramente diferencial, común a un gran número de versiones. Ese sería la estructura. Quiero decir, Blancanieves es una estructura semántica y narrativa. El gato con botas es una, entiendan. Los motivos, sin embargo, se refieren a las particularidades significativas de la narración de cada narrador de un mismo argumento tipo. Es decir, por eso es la tradición oral, es decir, se establece a base de narraciones y cada narrador va incorporando elementos que serían los motivos. Los tipos, que son diferentes estructuras narrativas y semánticas, nos ayudan a ordenar un campo de una enorme riqueza. Y también nos ayudan a entendernos cuando hablamos de cuentos de tradición oral. Pero la verdadera riqueza de estos está en los motivos. Así, en nuestro tiempo podríamos hablar, por ejemplo, de las maneras histéricas de ser neurótico, que son innumerables, tantas como histéricos hay. Víctor Corman nos dice que los pacientes también han cambiado. Sus demandas son muy focales. Tienen poca disponibilidad para el método analítico, para la asociación libre. Y tienen prisa. Y habría que adaptarse a ellos de alguna manera. Por ello son necesarios nuevos medios y más complejos. Invitan a introducir un elevado número de parámetros
que actúan simultáneamente acordes con la complejidad de la mente. Nos presenta un artilugio virtual al que llama ecualizador o singularizador, que incluye 24 parámetros entre narcisismo, pulsiones, estructuras subjetivas, defensas, identificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Más todas las dinámicas que observa la teoría de la complejidad. Este aparato virtual podría servir, sin duda, para elaborar un diagnóstico inicial o en distintos momentos de la terapia y, desde luego, puede ser útil a la hora de elaborar informes o comunicaciones de un consultante singular. Es un instrumento complejo y prolijo, al menos yo así lo veo. Carreros, un poco de gazpacho, un poco de ensalada y un poco de empanada. Perdonad un momento, que vamos a silenciar micrófonos, porque debe haber varios. Cuando quieras, por favor. Y en este contexto que nos lo presenta, hace la siguiente afirmación. Creo que la incomodidad de lo complejo será siempre preferible a las pseudocertezas de las simplificaciones. Yo creo que no se trata de adaptar el psicoanálisis clásico a los pacientes actuales, ni de hacer simplificaciones teóricas o clínicas, sino más bien de encontrar en ese análisis que conocemos, que nos viene de Freud, recursos nuevos al menos para los que seguimos muy en línea con el freudismo. Yo intento, te cuento mi experiencia personal, que es lo que de alguna manera también nos pides, yo intento incorporar modos y maneras del análisis lacaniano que me parece tienen un buen efecto para que sujetos contemporáneos, posfreudianos, sean atraídos al análisis. ¿Cómo? ¿A través de qué? Haciendo poco hincapié en los relatos, tanto del consultante como del analista. La asociación libre no es relato. El relato, que será necesario en las sesiones previas, por razones obvias, está más cerca de lo que es el contenido manifiesto del sueño que de la asociación libre. Y por tanto, es un producto de elaboraciones secundarias que tienen cierto carácter defensivo. No se trata de añadir puntos de vista al ecualizador. El consultante, su asociación, nos irá marcando esos puntos. Para ello, hay que introducirle en el asociar. ¿Cómo? A través de significantes señalados por el analista que puedan tener algo de enigma, algo de sorpresa para él, ante palabras, ocurrencias, ante perífrasis involuntarias que están en su relato sin saber por qué y cuyo señalamiento pueda despertar su curiosidad hacia lo enigmático de eso desconocido, pero productivo, que tal vez sea su inconsciente. El señalamiento de estos significantes enigmáticos también tiene la función de corte, no solo lo tiene el corte de la sesión, que tanto nos cuesta utilizar a los freudianos de toda la vida, aunque reconozcamos su valor analítico. Finalmente, esta operación solo puede hacerse en transferencia, cuando el sujeto, removido por algo de su curiosidad hacia lo que él mismo dice, sin saber lo que dice, empieza a esperar algo más, algo otro. Y por supuesto, es necesario aceptar que no todas las personas quieren o tienen características que permitan hacer un análisis. Posiblemente una buena psicoterapia psicoanalítica podrá ayudar mucho a una parte de esos pacientes actuales a quienes hay que atender adaptándose a su demanda. Víctor, a pesar de desacuerdos seguramente aparentes y de muchos acuerdos en la práctica, te agradezco inmensamente esta lectura que da lugar a tantas preguntas y preguntas, a insatisfacción, curiosidad y a bastante ejercicio mental. Gracias, de verdad.
Muchas gracias, Gerardo, por esta especie de apertura de debate crítico que has comenzado. Le vamos a pasar la palabra a Eduardo Chamorro Romero. Él es psicoanalista, ha sido profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los responsables de que el psicoanálisis tenga en la Universidad Española, junto con Gerardo, una presencia a nivel de posgrado gracias a titulaciones como el Máster Oficial de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, de la que fue docente. Fue director del Máster en Teoría Psicoanalítica y sus publicaciones versan sobre la conceptualización psicoanalítica y las relaciones del psicoanálisis con el arte y la literatura. Hace muy pocas semanas tuvimos el placer de escucharle aquí en el Ateneo en una de las charlas sobre arte que a él le gusta dar a su modo y que ya le habíamos escuchado en la Casa de América y que fue verdaderamente una delicia porque la verdad es que cuando tú hablas de arte provocas mucho. Bueno, Eduardo, pues cuando quieras. Este va muy bien. Bueno, he elegido el género epistolar para hacer estas líneas y era el que se me imponía. Querido Víctor, lo primero que tengo que decir, y lo digo con muchísima alegría, es gracias. Y pienso en la cantidad de veces que te he dado las gracias. Ahora por invitarme a participar en la presentación de tu último libro. Bueno, penúltimo libro. Libro que al recibirlo por correo casi no podía con él. Este Víctor no para. Y gracias también al Ateneo de Madrid y especialmente a quienes habéis gestionado la celebración de este acto, Belén y Alfonso. Un poco de historia. Han pasado muchos años desde que nos conocimos. Tuvimos ocasión de invitarte, Gerardo y yo, al poco de tu llegada a Barcelona, huyendo, como tantos otros amigos, de la dictadura militar en Argentina. Y desde entonces hemos seguido invitándote, año tras año, en el máster de teoría psicoanalítica y posteriormente en el máster de psicoterapia psicoanalítica. Te recuerdo como un gran estudioso y un magnífico profesor. Admiré tu profundo conocimiento de Freud, Klein y Lacan, como también tu apertura a otros autores que han dejado huella en la historia del psicoanálisis. Mas tus intereses iban más allá del psicoanálisis. Te interesaba todo aquello que te invitara a pensar el psicoanálisis y especialmente los desarrollos de la ciencia. Nos traías tu lectura de algunos científicos con los que en tu lectura ciertos planteamientos psicoanalíticos se cuestionaban, se enriquecían. Una lectura muy personal, a mi manera, te gusta decir. Y así lo has dejado escrito en cursiva debajo del título del libro. A tu manera, desde luego, nos ofreces ahora el resultado final de todo este trabajo de años, pues han sido muchos los años de investigación, tanto de los textos teóricos como de los clínicos, e investigación confrontada constantemente en seminarios diversos
con profesionales y alumnos. Tu libro, como tuve ocasión de expresarlo refiriéndome entonces a tu tesis doctoral, tu libro nos invita así a entrar en ese diálogo que mantienes con nosotros desde hace tanto tiempo. Nos invita a detenernos en él, a saborearlo, a trabajarlo, a dejarnos cuestionar por él. ¿Una invitación? Mejor una apuesta en la que tú has tomado la iniciativa y en la que nos incluyes. Y lo sabemos. Si es apuesta, es que hay riesgo. Y toda apuesta, si verdaderamente lo es, remite a la apuesta máxima, la vida misma. Nos lo dice Freud en su artículo de Guerra y de Muerte. Lo que quiero decir, dice Freud, es que la vida pierde en contenido e interés cuando la apuesta máxima, precisamente la vida misma, está excluida de sus luchas. Será Lacan quien, tras un recorrido por Descartes y Pascal, y teniendo como referencia el juego del ajedrez, comente: lo que se plantea es que en el momento de la apuesta, el sujeto dividido en realidad está haciendo su ofrenda como objeto. Está posicionado como objeto frente al otro con mayúscula, al otro indeterminado. O sea, frente a aquel resultado del juego que por más probabilidades calculadas que haya, evidentemente no se sabe lo que va a salir hasta que no se produce efectivamente el resultado del juego. Pero es en el momento de la apuesta que el acento está puesto. En el momento donde juego tanto, es en ese mismo instante en donde el sujeto es objeto. Tal empeño requería para ti una metodología específica que tú has expuesto con todo rigor. Se trata de una tarea de desentrañamiento de contenidos publicados a lo largo de toda tu vida provisional y que ahora en tu libro has ido releyendo y encontrando nuevas correlaciones. El lector tiene a su disposición aquellos textos y en notas extensas, si tu relectura así te lo pide, y en notas una puesta al día de tu pensamiento. Es obvio que un trabajo de esta categoría no hubiera sido posible sin una sólida formación psicoanalítica, sin un apasionado interés por la cultura en sus diversas manifestaciones, sin una gran preocupación por los problemas que hoy afectan al mundo, y dentro de ellos, sin una constante atención específica a los que atañen al mundo psicoanalítico. Así puedes titular tu libro Psicoanálisis del siglo XXI a mi manera. Un breve comentario, un señalamiento. En el capítulo 3, titulado El oficio de analista en el siglo XXI, te preguntas sobre el lugar y estado en que ha de permanecer la teoría durante el ejercicio clínico y visualizas, atención al término, 3 modalidades de escucha. La que llamas horma, cuando se trata de encajar el discurso del paciente en una determinada teoría. La segunda, que denominas, entre comillas, de investigación científica, cuando
en lugar de seguir sosteniendo momentos de vértigo del analizante, se cierra prematuramente la escucha con interpretaciones preconstruidas. Y la tercera, la que denominas radar, cuando se mantiene la teoría en una especie de limbo psíquico de manera tal que no sea inclusiva. Dos imágenes. La horma, que nos habla de rigidez, y en contraposición el radar, el analista a la escucha de lo que el analizante emite con su voz, con su silencio, con su cuerpo, sus gestos, su respiración. Y es el momento en el que Víctor nos traslada en nota a una entrevista que hace Marguerite Duras a Francis Bacon. Dice Bacon, no dibujo. Empiezo haciendo todo tipo de manchas. Espero lo que llamo el accidente, la mancha desde la cual saldrá el cuadro. La mancha es el accidente. Pero si uno se para en el accidente, si uno cree que comprende el accidente, hará una vez más la ilustración, pues la mancha siempre se parece a algo. No se puede comprender el accidente. Si se pudiera comprender, se comprendería también el modo en el que se va a actuar. Ahora bien, este modo en el que se va a actuar es lo imprevisto y no se puede comprender jamás. Entiendo la cita como una metáfora que introduces en este momento de tu exposición. Y como toda metáfora, nos lleva más allá de lo que se pretende expresar. No intentemos comprender, pero dejemos que nos trabaje. Es quizá el instante del vértigo, es quizá el instante en el que advienen las palabras. Así nos lo enseñó José Ángel Valente. Se incorporan las palabras como de más allá de un sueño, de más allá del tiempo y del despertar. Tardías palabras, no nacidas todavía, asedian mis labios al caer de la tarde. Ciega las palabras, de qué profunda simiente, fermento, de qué lejano pan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por esta presentación tan interesante y tan emotiva. Y ahora le vamos a pasar la palabra a Víctor. Bueno, Con esto se adelanta. bueno, qué decir, la verdad que estoy emocionadísimo. Verdadera cosa que hace mucho, mucho más difícil poder expresarme, poder hablar, poder decir. Voy a intentar hacerlo pese a la emoción que me embarga y realmente, bueno, voy a seguir un poco el orden en que fueron expuestas algunas cosas. Es
imposible, lo digo de todo, responder a todas las cuestiones que han surgido en los comentarios. Excelentes, excelentes. Lo que pensé que los voy a incluir en la segunda edición de este libro como parte del libro, porque me parece que realmente ayuda mucho al lector y al autor, y al autor también para entender lo que quise decir. Porque evidentemente hay una excelente descripción, pero a la vez la inevitable interpretación que toda lectura supone y todos los aportes que esa interpretación que tienen lugar bueno, en lo que han dicho. Y Gerardo, además de mantener una cierta continuidad del orden expositivo, ir diciendo las cosas que se me ocurren, acepto las críticas, lo planteo, me parece, cuando digo acepto las críticas es que lo voy a trabajar, lo voy a pensar, lo voy a producir. Lo que a mí me interesaba cuando escribía este capítulo es, por suerte en eso coincidimos, en lo de la cierta cosificación del concepto de estructura, que cuando Lacan lo planteó como estructuras clínicas allá, bueno, en los años 50, pongámosle, realmente, y lo digo, era un concepto referido a algo inmaterial, algo inasible, como es la psique humana, y sabíamos que era una construcción o una especie de manera de referir un modo de ser que ha quedado como realmente parte de una reiteración y cierta cuestión de compartamentalización de las problemáticas psíquicas. Es contra eso con lo que me revelo. Quiero decir que existe variedad realmente de digo, la estructura psíquica, y uso el término como ven, no es que lo haya boicoteado, lo estoy como cuestionando, refrescando. Eh, la estructura psíquica de cada sujeto es más compleja que la bipartición o la tripartición y los dúos establecidos que los hacen mutuamente excluyentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, es un atrevimiento brutal por plantear lo que planteo en el capítulo 12 de la coexistencia de las defensas organizativas de la psique, porque pienso que inmediatamente después de hablar de la forclusión, y si hablamos de un significante fundamental como es el nombre del Padre, tal como lo planteó Lacan, del significante del nombre del Padre, estamos frente a una defensa significativa que termina constituyendo una verdadera psicosis, pero que al rato de decirlo es como que tenemos que ver el grado de esa psicosis, las variedades de esa psicosis, aceptar que el psicótico no está siempre psicótico, que hay psicóticos geniales, hiperproductivos. Entonces, esto implica verlo de una manera amplia, abierta, donde digo que se abren los abanicos, así como también existen las locuras neuróticas, como un neurótico puede tener episodios psicóticos, los puede tener,
de los que sale más fácilmente es una disrupción psicótica de un pensamiento raro que a su vez tiene un trasfondo importante que tiene que ver habitualmente con lo que también se me ocurrió llamar algo así como los microtraumatismos cotidianos. Microtraumatismos cotidianos me refiero al maltrato que empieza muy precozmente, yo diría casi desde antes del nacimiento. Y justamente pues, durante el embarazo se plantean fantasías y como el planteo fundamental, y paso a comentar algunas cosas de algunas cuestiones que traía Mercedes, ¿sí? Es que la vida, lo psíquico surge de lo psíquico, de los otros, ¿eh? No, no cuando llega al mundo un bebé es una biología psiquizable, se me ocurrió llamarlo así, pero que lo psíquico surge de lo psíquico de los otros, por lo tanto, lo psíquico, puedo decir también, es lo social subjetivado. Ese es el asunto. Y tú has señalado algo que también me parece un atrevimiento, considerar, después de hacer una diferenciación o de establecer una forma peculiar, diría, de digamos, una definición de transferencia, ¿no? Como la puesta en juego relacional de la estructura subjetiva de cada quien en la relación con el otro, con los otros, y diferenciar. Esa es una definición amplia de transferencia y otra cosa es la transferencia analítica, mejor dicho, una variedad, no otra cosa completamente distinta, es la puesta en juego relacional de alguien, con un analista que tiene que poner en suspenso su propia subjetividad para poder meterse y entrar en profundidades de la subjetividad de su paciente. Entonces, en este sentido, lo social ya está presente desde el primer día. El bebé es social de facto, por un lado, pero las transferencias paternas, la puesta en juego relacional de la estructura subjetiva de los padres, empiezan a transmitir, por supuesto, no es el primer día, no es el segundo día de vida, pero yo digo que al año, a los 2 años ya los padres transmiten los valores sociales, transmiten la sociedad que tienen subjetivada, la sociedad que tienen ellos subjetivada y la ponen en juego. No pueden hacer otra cosa que esa. Después veremos quiénes pueden, digamos, aprovecho a Winnicott, que lo dice muy sucintamente, los padres la extendí, la definición, los padres suficientemente buenos. Incluye no solamente a la madre, sino también al padre. Entonces, digo que ahí se va de la facticidad de lo social por el hecho de que hay un entorno social, un entorno familiar que le preexiste al bebé, él llega allí y ahí entra lo que llamo en una sopa psíquica, ¿no? Donde están las transferencias parentales y que sabemos por la clínica que son muy variables y que transmiten muchas cosas y que una de las alternativas, además de lo bueno, es que son suficientemente buenos, hay veces que no lo son y hay veces que hay maltrato psicológico cotidiano, diario. No estoy refiriéndome en este caso a grandes traumatismos que puede haber, sino esos cotidianos que tienen
apariencia de cierta normalidad, pero que cada bebé lo recibe de determinada manera, y bueno, y que entonces tienen que implementar mecanismos de defensa diferentes, diferentes. Bueno, mira, cuando voy a pasar ahora a lo de Eduardo, porque realmente comentó cosas y este estilo, yo diría, fraternal y de carta, ¿no? Bueno, realmente también ha tenido que ver con lo emocional, y me parece que voy a aprovechar esto para plantear otra dimensión dentro de nuestra función como analistas, porque es ahí donde digo, es ahí donde digo que no solamente es la escucha de los significantes inconscientes, sino que también la afectividad del analista es puesta en juego y tiene, a mi modo de ver, un efecto realmente importante. Yo me doy cuenta que a lo largo de los años y del tiempo empecé a otorgarle ese efecto, y buena parte, por eso insisto en la cordialidad. Me parece fantástico las intervenciones enigmáticas que abran, no que cierren, y algo también que lo expongo aquí porque forma parte de algún capítulo, ha sido mencionado el capítulo 5, lo de la transferencia analítica. Bueno, mi manera de manejarme, además de las intervenciones con el significante, y hablar de otro inconsciente, no el de abajo y el de arriba, no el inconsciente clásico, de lo reprimido, sino es un inconsciente no consciente, es un no consciente. Para decirlo, producto de la proyección, de la disociación y el clivaje, que de repente entra no como un retorno de lo reprimido, sino como un retorno de lo clivo proyectado, que saben que lo tienen, pero que de repente los instala en la vida con terrores, con miedos extraordinarios, ¿no? Que de tanto en tanto vuelven a aparecer en algunas sesiones, y son conscientes de ello porque hablan de la parte oscura, el pozo de mi psique, ¿no? Es otra dimensión que hay que trabajar, que digo, no es del todo inconsciente, pero está y aparecen sobre todo en los casos, bueno, que el nombre es extraordinariamente largo, cuadros con insuficiente, bla, 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 sirve, ¿no? Para entendernos. Bueno, decía que esa parte me lleva a intervenir a veces con emoción, ¿no? En contratransferencial, si quieres, para utilizar, yo hablo de transferencia cruzada, porque, miren, también aquello de poner absolutamente en suspenso nuestras subjetividades es un cuento chino, para decirlo, lo tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos, tenemos que, después voy a retomar lo de Radar, pero había algunas cosas realmente también en lo que tú has dicho, Mercedes. Quiero decir que hoy conocí a Mercedes, no tenía un vínculo previo con ella, me pareció una lectura
muy profunda, muy extensa, muy amplia, que no sé cómo has hecho para leerlos todos los capítulos antes de esta presentación, ¿no? En fin, es un libro, sí, como marcas y como has dicho tú también, Eduardo, toda una trayectoria. Por eso es psicoanálisis contemporáneo y también el viejo psicoanálisis, que está resignificado. Freud está en mí, algunas cosas, Lacan está dentro mío y hablo prácticamente desde el comienzo de una galería de analistas preferidos. Hay unos 10 o 15 que sé que están dentro mío, que me han enriquecido y a los que les agradezco de alguna manera mencionándolos y planteando, bueno, una cierta amplitud. Quiero señalar, bueno, el esfuerzo y la capacidad de lectura y que te has conectado realmente con mi pensar y mi sentir en todo el recorrido que haces del libro. Eh, Algo de lo que dijo Eduardo, mm, de lo que llamé radar, ¿no? De lo que llamé radar y del ecualizador psi que hay, digamos, ahí creo que hay una crítica velada que respeto, escucho y debo decirte que me la hice yo mismo porque ahí en el mismo texto digo, es imposible representar, hacer una representación figurada de algo como la mente. La tapa del libro y lo que incluyo en el capítulo 12, que es una especie de retículo con colores, con cosas que hablan de inscripciones diversas y que postulan no las triparticiones clásicas, sino que todo está conectado con todo en la mente humana y además está en movimiento permanente las 24 horas del día, ¿no? Porque hasta cuando dormimos, y tú hacías referencia a la irrupción de los sueños con la puesta en escena de lo inconsciente, que no es el inconsciente producto de la represión primaria, porque a ese no podemos llegar, es producto de la represión secundaria. Y quiero sí decir que realmente poner como centro a los CIR, digamos, como paradigma de la coexistencia, es lo que muestran los cuadros límites para entenderlos, los CIR, los que muestran con más facilidad o notoriedad esas coexistencias que postulo, que son a diferentes, yo digo, sinceramente, en algunas cosas yo forcluyo, me voy a tomar a mí mismo, me voy a tomar a mí mismo para no generarme enemigos. Cada uno tiene algo de forclusión, porque hablamos de forclusión y pues tenemos que decir, o yo digo, abro el abanico, la definición que di antes y agrego, hay forclusiones focales, hay forclusiones puntuales, pero hay conclusiones en todos los sujetos y todos clivoproyectamos y todos reprimimos. El neurótico lo hace en una proporcionalidad, que no quiero poner números, en una proporcionalidad y en una combinación con la clara predominancia de la represión secundaria, ¿no? Pero también les he hablado de pacientes donde
están la criboproyección presente. ¿Sabes qué pasa también? Es que las cosas que tú dijiste me has evocado a mi infancia psicoanalítica. Los nombres de Baranger, Mom, David Lieberman, Willy Baranger, realmente con unas aportaciones sumamente interesantes que yo creo, no los he nombrado en la galería, pero existen en mi inconsciente, si quieres, o en el preconsciente consciente. Creo que sí que di respuesta a que lo social se transmite ya desde el nacimiento, ¿no? Y que la identificación es un proceso de subjetivación donde algo del orden de lo social pasa a formar parte de lo psíquico. Y hay una relación bilateral entre la psique y lo social, de ida y vuelta, de la misma manera que hay puentes entre lo corporal y lo psíquico, de tal forma que permite que la angustia que no es, que hay diferencias entre la angustia y la ansiedad, es volcada hacia el cuerpo, hacia el soma, y genera toda una cantidad de trastornos psicosomáticos que uno los ve, yo los estoy viendo con bastante más frecuencia. Y hay cuadros, también voy a decir algo que no está dicho y que será para el próximo libro. eh, eh, bueno, miren, esta cosa a nivel del cuerpo, ¿no? Hay que tenerla bastante presente y poder trabajar eso como algo distinto también a lo reprimido, ¿no? Y, en fin, eh, a ver. Creo que hubo algún punto de coincidencia, la valoración, la primera valoración de la analizabilidad. Analizabilidad, que es un término de Carlos Paz, ¿no? Que ha vivido muchos años. Charlie Paz lo conocíamos como Charlie, que ha vivido en Valencia muchos años y que, bueno, también, miren, era realmente, yo me pregunto, y les confieso que a veces me pregunto muy seriamente, ¿de dónde viene una posición? No sé, no la llamaría radical, porque trato de alejarme de los radicalismos, de la radicalidad digamos, de cierto antidogmatismo, ¿no? Yo me acuerdo que en mi infancia psicoanalítica, con el título de una conferencia, me atrevía a decir qué textos de Melanie Klein iban a ser citados en esa. No diría que invocaba el 100% de las cosas, pero me acercaba, a veces mucho, otras veces más, porque era la forma, ¿no? Incluso las interpretaciones clásicas, porque usted ahora conmigo, está repitiendo lo que allí y entonces era una forma de referirse a la transferencia, analítica, con clichés, ¿no? Y entonces dije, acá hay que salirse, ¿no? Porque era el tema de las vacaciones y confieso alguna experiencia personal, analítica, que en algún momento yo creo haberte la comentado, acá se está sonriendo, porque yo le dije a mi primer analista, mire,
yo tengo cosas para ver y analizar mucho más importante que la depre del fin de semana, por no tener sesión, o la depresión del mes de febrero, equivalente al mes de agosto nuestro, ¿eh? Que también se interpretaba y reinterpretaba varias veces. En fin, primera vuelta, creo que me gustaría. ¿Te parece bien que pasemos la palabra al Sí, público? sí, sí, me parece fantástico. Perdonen si me alargué un poco, pero en fin. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por estas palabras. Yo creo que antes de empezar al público se merece un aplauso. Bueno, pues como hemos dicho, si hay alguien del público que desea hacer una pregunta, este es el momento. Sí, por favor, María Nelida. Sí, un gusto realmente escuchar Pues, a los, digo que es un gusto escuchar toda toda esta exposición, todo esto que están haciendo. Y la pregunta es muy baja. Cuando decide dejar, no podés dejar la animosidad a un lado, digamos. Es un poco, en definitiva, el deseo del analista que nos plantea Lacan. O sea, es justamente lo que nos hace vivos, en este caso, el deseo del analista, que es lo que se pone en juego y lo que permite el escenario como para que se despliegue, bueno, todo lo posible en un psicoanálisis. ¿Cómo ves esa idea? Esa sería un poco la... y la pregunta, ¿cuál? Cuando decís esto de dejar de lado la animosidad, ¿no? O sea, Ajá. que es imposible por parte del psicoanalista dejar de lado esa animosidad, si vos lo podrías pensar en términos lacanianos, como que está una puesta en juego del deseo del analista. Mira, esa puesta en juego de la teoría lacaniana y las variantes, ¿no? Del deseo es el deseo del otro y la diversidad. Yo creo que obviamente está en juego nuestro deseo, ¿eh? Como seres humanos y como analistas en el acto analítico. Es imposible soslayarlo. O sea que una respuesta sintética, sí. Y te diría que me inclino, aprovecho para también comentar algunas cosas, que yo hago una instrumentalización de la transferencia, como todos nosotros, pero quiero explicitar la forma, porque implica más, además del deseo, ese deseo también está presente en los actos psicoanalíticos, ¿no? A los que también se refirió Lacan, que son intervenciones. Y bueno, le doy mucha intervención en cuanto a cómo, cuándo, de qué manera quiere terminar, etcétera, etcétera. Ahora, miren, lo que sucede a veces, si el odio es sumamente intenso, ahí está muchas veces el motivo de las interrupciones muy prematuras de los análisis con la fórmula muchas veces también. No quiero crear una relación de dependencia cuando en realidad está repitiendo en la transferencia cierta dependencia. Perfecto, por favor. Han surgido ahora este tema que me parece interesantísimo y que por lo menos en mi caso también hace un cambio en cómo uno hace años empieza trabajando el análisis y ahora, puesto que la clínica ha cambiado. Me encuentro con pacientes que llegan de análisis. Tiene razón Gerardo, ese tipo de intervención yo la he recibido en mi análisis, ha podido ser
útil, pero el riesgo que tenemos ahora, yo creo, en la clínica con la que nos movemos, no es visto, son los actos, o sea, los pasajes al acto, el paciente deja el análisis. Entonces, a veces recibimos, o yo recibo pacientes que efectivamente han dejado otros análisis, que aparentemente serían análisis no resueltos. Entonces fui compro, incluso ha habido pacientes que han dejado mi propia relación, ¿no? Mi propio trabajo en la relación analítica y luego tras supervisiones siguiendo, creo que lo que es básico, ¿no? Yo creo que ahí estamos un poco de acuerdo. Todo en el cambio es el vínculo. Es el trabajo sobre el vínculo. O sea, hay un vínculo, más allá en el eje transferencia contra transferencia, pero hay un vínculo que se crea. Entonces yo creo que es cierto que si es bueno que pueda expresar, obviamente, el odio en la relación, como dice Gerardo, pero también es verdad que en algún momento hay intervenciones, como dice Víctor, que pueden ser sorpresivas o han sido sorpresivas para uno mismo, creativas, que luego uno trabaja en la precu, en el después. O sea, ¿por qué hice esta intervención en un momento dado y luego veo que esa intervención resulta casi eficaz? Y posteriormente puedo trabajar la interpretación sobre aquello que sucedió en el aspecto de transferencia, pero muy a posteriori. Son como yo digo que en la sesión, yo estoy muy de acuerdo con el capítulo de las defensas que mantiene Víctor. O sea, podemos encontrarnos en una sesión un bebé desamparado o en otra sesión un señor, ¿no?, que está en otra fase. Y yo creo que también, dependiendo de cada uno de los momentos en la sesión, también nuestra intervención puede ser en un momento dado diferente. Yo creo que esa plasticidad es lo que yo también he encontrado, ¿no?, en la lectura del libro de Víctor. O sea, porque me ha parecido, efectivamente, lo que dice, claro, es muy interesante porque obviamente es también importante que pueda expresar el afecto, ¿no? Ahí, pero también está en la devolución, ¿no? De alguna manera que le podamos hacer. Simplemente ese comentario que me habéis sugerido, ¿no? Tan interesante, esta mesa. Bueno, Víctor, pues si quieres responder algo, porque yo creo que ya deberíamos de ir cerrando. Y me gustaría escuchar algunas preguntas más o comentarios. Sí, por favor. Un comentario brevísimo, además de agradeceros una mesa deliciosa, realmente. Yo creo, Víctor, que es simplemente un comentario, que además he tenido la emocionante aventura de haber leído ya bastante de este nuevo libro, y tanto como lo dices y conociéndote desde hace tantos años en la prédica que haces del antidogmatismo y del respeto por la singularidad que claramente en el libro se desprende, y cada vez que uno te escucha, la convicción genuina que tienes por la libertad del analista a la hora de trabajar y por el respeto absoluto a la singularidad. Que ya sé que lo decimos siempre, pero en ti realmente se nota que es sincero y genuino, y eso es algo que quería públicamente agradecerte, porque también caemos en lo políticamente correcto, que ahora todos tenemos que hablar del respeto por la singularidad, cuando muchas veces lo que vemos es justamente lo que tantas veces denuncian, que es aplicar clichés, ¿no? Tanto de teorías, de la forma de la cual mencionabas antes. Simplemente eso, agradecerte el respeto que tienes por el psicoanálisis, por mantener vivo un método, por la enorme transmisión que haces a los que te seguimos en generaciones que venimos por detrás, y por el respeto a la libertad y a la creatividad tanto del paciente como del. Simplemente un agradecimiento. ¿Alguna pregunta más o comentario? No, Sí, perdón. segundito, recibo el agradecimiento y agradezco el comentario. Es efectivamente la idea que también está ahí, porque yo, lo del ecualizador, sí, qué asombrado, Gerardo. Eh, no siento necesidad realmente fue como un relámpago, ¿no? Y pensé, pero
hay que tener una representación figurada de algo que es imposible de representar. Y entonces, al menos, claro, es un aparato que tiene varios digamos, graduaciones, el ecualizador, como el ecualizador que va así vertical, esto me inventé un ecualizador o individualizador para, para poder dejar registrada la singularidad de tal fecha, tal momento, tal cosa. Nada más. Sí. Sí, por favor. Bueno, yo solamente quería agradeceros a los tres que estén ahí, ¿no? Que me emociona. Mira lo que he inventado, por aquí. Que siento muy cercano y que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Todos y cada uno de nosotros, sobre todo los tres, porque aquí no te conocí. A ellos que los conozco, que me han enseñado mucho, que me han ayudado en mi profesión y que, pues, Sí, por favor. Ha hablado de la historia psicoanalítica, una novedad de expresiones de información, diríamos que el Francia remite a la vejez. Ajá, ajá. Entonces, la infancia a la vejez, ¿cómo podría decir que ha sido su encuentro, su relación con el lenguaje? Bueno, gracias. ¿Qué podría decir yo de el encuentro con el lenguaje? Mi encuentro. Sí, mira, justamente le pedí a Eduardo que me dejara fuera la poesía que leyó, que lo dejara a mano, porque esto es el efecto del lenguaje. Yo creo, mira, voy a tomar realmente, es decir, la vejez también nos hace más sensible a muchas cosas, ¿eh? Vamos a plantearlo, es así, nos hace más sensible y por ahí genera una modalidad de intervención que es novedosa. Pero esta poesía, estas palabras, lo que se dice a veces en un poema, lo que sentí hoy viendo una exposición te he comentado de Plensa, Jaume Plensa, que, sobre todo el documental, las cosas que expresa. Es decir, uno se siente como atravesado por las palabras, por el lenguaje, llega más, somos más sensibles por suerte y escuchar tardías palabras no nacidas todavía. Fíjense qué frase del lenguaje, qué expresión, ¿no? Asedian mis labios al caer de la tarde. Ciega las palabras. ¿De qué profunda simiente, fermento, de qué lejano pan? Bueno, creo que he dado respuesta a tu pregunta, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que reconocer que llevamos 2 horas. Parece que no, ¿eh? Parece que no, porque se nos queda cortísimo todo. Yo quiero agradecer también realmente la presencia vuestra, la presencia de cada uno de los miembros de la mesa y bueno, espero volver no con mis presentaciones, sino a las presentaciones vuestras, que coincida con algún viaje mío a, a Madrid. Bueno, Víctor, yo creo que aquí nos hemos quedado con un sueño esperanzador que va a ser el de el último libro.
porque hemos presentado el penúltimo, luego, como dice Gerardo, de aquí saldrán otras 10 ampliaciones necesarias de lo que acabamos de hablar esta tarde, con lo cual la esperanza la mantenemos viva. Y si no, hablaremos de lo que sea, del pan, como decía Eduardo, o de los peces, pero hablaremos de algo. Ha sido una tarde preciosa. Muy agradecidos al inmenso público que nos ha acompañado hoy. Creo que, Víctor, ha sido una calidez la de la presentación del acto que se ha sentido. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa. Puedes venir a lo que quieras, a presentar libros, a hablar, a charlar, a tocarnos los cambios, las diferencias, bueno, cualquier cosa que se te vaya ocurriendo. Pasamos al presidente de la agrupación para que cierre la mesa. Bueno, pues qué deciros, estoy también emocionado. Vaya mesa de lujo. Muchísimas gracias, Mercedes, por estar con nosotros, por tu magnífica intervención y lectura del libro de Víctor. ¿Qué decir de tener aquí el lujo de que estén Eduardo y Gerardo? De verdad, vaya, totalmente de acuerdo con Víctor, vaya trabajazo que habéis hecho en la universidad. De verdad que bueno, esa huella que habéis dejado, que habéis mantenido, merece, como bien decía Víctor, ese reconocimiento. ¿Y qué decir de ti, Víctor? Como bien dice Belén, un lujo tenerte hoy aquí en la agrupación de este español, ¿no? De este Ángel Garma, que unió puentes entre España y Argentina, España, ¿verdad? En esta agrupación, en este Ateneo, donde por supuesto tienes tu casa, no solo tú, sino también todos vosotros, Mercedes, ya lo sabéis, Gerardo, Eduardo, y los que estéis aquí. Pues muchísimas gracias tanto a los presentes como a los que habéis estado en la conexión por Zoom. Deciros que ya lo habéis visto, está el libro también de Víctor a vuestra disposición. Tenéis aquí el autor y de verdad que estas puertas están abiertas para cuando queráis volver y para seguir teniendo encuentros y para seguir, pues, por supuesto, Víctor, presentando tu penúltimo libro. Gracias y hasta siempre.